por la palabra, apasionado por la palabra. El Salmo 119, como lo acabé de anotar, habla de la palabra. Es el salmo por excelencia que menciona la palabra. Bueno, pero ¿qué significa la palabra? ¿Qué significa esa palabra? El término. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, el término palabra, pues que se usa, viene traducido de otro idioma, significa como tal la revelación divina. Así que hay mucha palabra, por supuesto. Está la palabra y todo el mundo dice, escuche la palabra del señor presidente, escuche la palabra de tal, escuche la palabra. Y hay que escucharla porque si no la escucha uno, hay gente que le toca asumir las consecuencias. Porque la palabra dicha por un gobernante, por una persona que tiene autoridad de justicia, se convierte en una norma, en una ley, un decreto. Y el que no obedece a ese decreto acarrea entonces las consecuencias. Cuando nosotros hablamos de la palabra y nuestra pasión, mi pasión de verdad es hablar y predicar la palabra. Y yo quiero, y esta es mi visión, inculcarle a la iglesia que ame la palabra de Dios, que llegue a un punto donde esté apasionada por la palabra del Señor. Porque cuando uno llega a estar apasionado por la palabra del Señor, cualquier momento usted lo está ocupando en la palabra y está aprendiendo y siempre que uno lee la palabra del Señor, definitivamente algo llega a la vida de uno, o sea, le despierta una paz, una esperanza, lo impulsa, lo hace como que querer compartir eso, decirle a alguien, comunicarle lo que Dios tiene ahí. Así que el término bienaventurados, que también significa dichoso o feliz, los que van por los caminos perfectos, los que van por el camino del Señor, porque hay camino que al hombre le parece recto, dice la palabra también, en su propia opinión, le parece recto, pero su final, dice la Biblia, que es camino de muerte. Bendito sea el Señor. Pero hay una palabra escrita aquí y dice, bienaventurados los que van por el camino del Señor, los que andan conforme a la ley del Señor. Entonces vamos a mirar otro término, la palabra ley. ¿Qué significa ley? Bueno, la palabra ley que aparece en este salmo, la palabra ley aparece repetida 25 veces y tiene un significado, es instruir. Exactamente, la palabra ley, que en hebreo es Torah, significa enseñanza o instrucción. Así que, ¿cuál es el fin de la palabra de Dios? Dar una instrucción, instruir al hombre. Entonces, si la palabra, como tal, el término palabra es la revelación de Dios, es la palabra que Dios nos dejó, ¿cuál es el propósito de esa palabra? Entonces, darnos una instrucción. ¿Por qué razón hay que estar apasionado por la palabra? Porque la palabra será la que nos da instrucción para saber por dónde debemos andar. Bendito sea el Señor. Otros términos que están inmersos en este salmo es la palabra dichos, que también se repite con frecuencia. Y dichos es también un sinónimo de la palabra. Y otro término es mandamiento. Mandamiento también se repite 21 veces en el Salmo y lo que da a entender su significado de mandamiento en el Salmo y en la Biblia es hablar de un mandato definitivo. La palabra mandamiento en la Biblia significa un mandato definitivo con autoridad. Ese mandato definitivo, que también lo describe otra palabra, pero que no son iguales, es la palabra estatuto.
estatuto aparece también 21 veces. Más o menos está el número, el término palabra, el término dichos, el término mandamiento, el término estatuto y el término juicios aparecen, y preceptos, testimonio aparecen 21, 20, 19, 20, 21 en el Salmo 119. ¿Por qué está tan repetido? Es el salmo más largo, pero es el salmo que enseña sobre la palabra de Dios. Así que si la palabra es la revelación, entonces el mandamiento que trae la palabra, porque Dios por medio de la palabra nos da una revelación, y esa revelación es un mandato divino que se convierte en autoridad, que es una autoridad. ¿Por qué? Porque se convierte en un estatuto o en un decreto. Esta palabra estatuto o decreto significa las cosas grabadas. Así que se refiere a las leyes decretadas. Y creo que hoy no es muy difícil para que la gente entienda esto. Sabe que el gobierno ha tenido que impulsar todos los meses y en cada momento, dependiendo de la situación, como le vayan evaluando, hacen una reunión del presidente, de los ministros, de los gobernadores, de los alcaldes, etcétera, de personalidades que tienen una función de velar por el pueblo, que están puestos allí, que tienen una autoridad y concertan y llegan a acuerdos, pero para que esos acuerdos puedan volverse una ley, pueden volverse un mandato autoritativo, se tienen que grabar, o sea, se tienen que escribir en un documento. ¿Para qué? Para que se conviertan entonces en un decreto. Y usted ha oído eso. Usted ha oído eso. El decreto del señor presidente, decretar un toque de queda. ¿Por qué? Porque hubo palabra, una reunión para sacar conclusiones. Una palabra de gente, de profesionales, de autoridades. Se convirtió esa palabra en un mandamiento definitivo. Y para que esa palabra, que era un mandamiento definitivo, se tuvo que grabar. Hubo una persona que tuvo que escribir ese decreto, llenar todo un documento, y lo tuvieron que poner con unas firmas. ¿Para qué? Para que saliera a la luz y la gente entendiera que venía una ley, que venía un mandato de parte de un presidente. Bueno, si esto que tenemos es firme aquí, porque a muchos, aunque a muchas personas no les pasa nada, dice, vea, yo salí a la calle y no me dijeron nada. Yo salí y no me pasó nada, pero otros no dicen lo mismo. A otros la ley los alcanzó. El haber fallado a ese decreto los multó. Pues la palabra de Dios es más fuerte. Está grabada no en cualquier papel. No, se podrán acabar hasta las Biblias. Puede acabarse el documento, pero la Biblia dice que la palabra del Dios nuestro vive y permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Así que la palabra tiene también el término, ahí también habla de juicios. Juicios es una decisión judicial. Es donde hay una sentencia, donde hay una ley que se ha promulgado que es obligatoria. Y esos son los decretos que tenemos. Cada persona que desobedece la palabra, porque la palabra quedó decretada. Por eso tiene que haber un documento de parte de una autoridad. Para que ese documento tenga firmeza, tiene que estar escrito. Así que nosotros encontramos que todos los decretos que han promulgado los hombres se han convertido en una ley, en un estatuto, pero tienen un juicio. El juicio es que el que viole acarrea lo que está consagrado ahí en la palabra. Entonces dice que cualquiera que viole esta norma sanitaria, que salga, que haga esto, que haga aquello, se hará acreedor a esta clase de juicio, de sentencia. Aquí tengo en mis manos la bendita palabra de Dios, que fue escrita por el Señor, mandada y revelada para que todos los hombres tuvieran una ley, tuvieran
una norma, tuvieran una enseñanza, y esa enseñanza fuera la que nos guiara, la que nos mostrara el camino. Por eso el Salmo dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios, los que viven, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Esos son gente dichosa. O sea, el que tiene en sí mismo la palabra, el que guarda en sí la palabra, este es bienaventurado, bendito sea el Señor. Pero ¿por qué nosotros somos así? Porque la gente nos oye, todos los cultos hablamos de la palabra, predicamos la palabra. ¿Por qué estamos apasionados por ella? Porque la palabra de Dios y su nombre han sido puestos por muy arriba. El Salmo 138 dice, y le voy a dar una razón por la cual yo, este pastor Juan Hernández, vive apasionado, y para mí la palabra está por encima de todo, porque dice el Salmo 138, versículo 2, me arrodillaré en dirección a tu santo templo para darte gracias por tu amor y por tu verdad, pues has puesto tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Así que hay algo que está por encima de todas las cosas, el nombre del Señor, porque dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Jesucristo es el nombre que está puesto por arriba, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que el nombre del Señor fue puesto por muy arriba, está por sobre todo, y su bendita palabra está por encima de todas las cosas. También el escritor a los Hebreos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, dice la Biblia aquí, hablando de una comparación, dice, es como, no es que sea una espada, es como si fuera una espada de dos filos, es cortante, pero penetra el alma y el espíritu. Cuando alguien escucha la palabra del presidente, la gente reniega contra el presidente, reniega contra el gobernador y maldice a todos estos gobernantes, sí, pero cuando se escucha la palabra de Dios, esta no viene de alguien cualquiera, esta viene del Dios Todopoderoso, esta es la palabra de verdad. Esta es la palabra que se cumple y se seguirá cumpliendo al pie de la letra. Y esta palabra es viva, es eficaz. ¿Por qué? Porque llega hasta partir el alma y el espíritu. Una espada, una hoja de espada penetra en el cuerpo de un ser humano y le daña los órganos vitales y puede quitarle la vida. Eso puede hacer una espada literal, pero esta Biblia, la palabra de Dios que predicamos, es espíritu y es vida. Eso el Señor lo dijo. La carne para nada aprovecha. La carne, o sea, todo lo que proviene de la naturaleza humana para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bendito sea el Señor. Por eso es que la palabra pone al descubierto todo el ser humano, las intenciones, lo que el hombre hace, lo pone al descubierto, porque la palabra de Dios desnuda el corazón del hombre y no hay lugar donde se pueda esconder. El pecado del hombre podrá tenerlo muy oculto, pero el día que se encuentre de frente con la bendita palabra de Dios, sale a la luz. Su conciencia tiene que empezar a reflexionar de las cosas que ha hecho, porque está no frente a cualquier decreto, no frente a cualquier mandato, no,
no está frente a cualquier ley, está frente a la bendita palabra de Dios, a la ley divina, a la que consagra una enseñanza, una instrucción. Pero lo lindo de la palabra de Dios es que tiene una instrucción. Bendito sea el Señor, para decirle: deje el hombre de hacer lo malo, deje el impío su camino y vuelve hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es justo, aquel es bueno para perdonar. Esa es la instrucción que me da el Señor. Dice: apártate de hacer lo malo, apártate de vivir en el pecado, apártate, busca la vida, busca la luz, busca la esperanza, salga de esa tiniebla. Por eso es que nosotros estamos inmersos en la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice también el escritor bíblico a los Hebreos en el capítulo 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa es la grandeza de la palabra de Dios, que Dios no tuvo que buscar una materia prima para, como hace el ser humano, porque el ser humano transforma la materia para hacer cosas. El ser humano no es capaz de crear nada, y no ha creado nada ni creará nada, porque el único creador es Dios. El ser humano es transformador de la materia. El ser humano encuentra la materia y la convierte en una cantidad de cosas, porque hace con lo que ya fue creado. Pero el día que Dios hizo los cielos y la tierra, Él dijo, Él habló y simplemente existió. Vinieron las cosas por el poder de su bendita palabra. Por eso, cuando alguien escucha esta palabra del Señor, esta palabra le está penetrando a alguien lo está inquietando. ¿Por qué? A alguien no lo va a dejar quieto, no lo va a dejar en paz. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios quiere darle vida, porque Dios quiere darle abundancia de paz, de tranquilidad, de esperanza. Por ella nacemos de nuevo. La palabra de Dios es la que nos hace nacer otra vez. Por eso la palabra de Dios nos corta, nos hace morir, hermano. Amigo, te hace morir. Si tienes maldad, si tienes una cantidad de cosas que el hombre tiene, está lleno de mentira, lleno de engaños, lleno de odio, de avaricia, de rencores. De eso está lleno el corazón del hombre, de adulterio, de fornicación y de tantas maldades que se ha llenado el ser humano, de vicios, de maldad. ¿Y cómo el ser humano puede cambiar? Pues escucha la palabra de Dios y esta palabra le hace morir. Aleluya. Le hace morir ese vicio, ese deseo maligno de hacer el mal, lo hace morir porque lo hace nacer otra vez. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es que el día que alguien escuche esta palabra, se convierte en un candidato a tener una nueva vida por la palabra. Esto no es por el pastor X o Y. Esto no es por el más habilidoso. No. No es que cualquiera puede predicarla. Cualquiera. Cualquiera que viva para el Señor. Cualquiera que se deje guiar de Dios. Cualquiera que ande por el camino del Señor podrá hablar la palabra. Y se la podrá hablar hasta el hombre más humilde, el más sencillo, el menos académico, el que no hizo sino escuela, el que medio sabe leer. Se lo podrá hablar una eminente doctora, un ingeniero, a cualquier persona muy profesional. Pero esa palabra de Dios en boca de esa persona muy sencilla, de pocas letras, de poco estudio, hace un milagro grande. ¿Por qué? Porque no es la palabra de esa persona, no es la palabra de ese trabajador, no es la palabra de ese pastor, es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Pedro dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros, ese renacido, somos nacidos de nuevo, no de una simiente, o sea, no de una semilla que se corrompe, no de algo aquí
natural que se acaba con el tiempo, que se deteriora con el tiempo. No, nosotros somos nacidos de una palabra que permanece para siempre. Por eso a la gente le dicen, ¿cuánto vas a durar en esa iglesia? Ah, te convertiste. La gente se ríe de uno. Y creo que además de uno, a mí me decían, Juanchito, no sé cuánto vas a durar allá, pero te conocemos, te conocemos. Usted no aguanta ya nada. Sí, ¿por qué? Porque cuando la transformación, cuando la enseñanza, cuando el consejo viene de un ser humano, viene de una persona, eso es corruptible. Eso no permanece, pero cuando viene de Dios, del que vive y permanece para siempre, esa palabra se guarda en el corazón de una persona que podrá venir lo que quiera, podrá hasta el mismo maligno levantarse con todas sus fuerzas y no puede detenerlo. ¿Por qué? Porque hemos recibido una palabra de una semilla que no es corruptible, sino de una que es incorruptible. Bendito sea el Señor, porque es por la palabra del Dios nuestro que vive y permanece para siempre. Pero escúcheme, amigo y hermano, esta palabra debe ser recibida. Si la palabra no es recibida, no produce nada. O sea, esta palabra debe ser aceptada. Cuando uno hace votos matrimoniales, uno le dice a los dos, a la pareja que está ahí, usted está de acuerdo, usted acepta a fulano de tal para serle fiel en la enfermedad, en la salud, en el tiempo de abundancia, en el tiempo de escasez, en todo lo que la vida da. Uno le está diciendo a la persona que si acepta, que si está de acuerdo. Como esa es la cosa que se hace con menos conciencia, porque se hace por amor. Entonces la gente acepta lo que el otro dice. Dice que sí, que está de acuerdo, que va a vivir porque está aceptando la palabra, está recibiendo, está aceptando lo que el otro le está diciendo. Entonces, ¿acepta usted recibir a fulano de tal? Y la otra persona dice, sí, señor, acepto. Tiene esa alegría, acepto. Pues la palabra de Dios debe ser aceptada. Usted tiene que aceptarla. Porque si aún en el matrimonio usted acepta a un hombre que no sabe cómo le va a salir, acepta a una mujer que no sabe lo que va a pasar, pero Dios los guarda. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una institución de Dios también. Por eso los matrimonios seguirán perdurando, aunque vivan conflictos, aunque tengan problemas, porque el matrimonio no fue una institución del gobierno. El gobierno de Dios fue el que la instituyó, fue Dios mismo por su palabra. Así que por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hay que recibir con mansedumbre la palabra implantada. Hoy estamos sembrando la palabra de Dios. Hoy estamos llevando la palabra de Dios a muchos corazones. Pero ¿cómo se debe recibir? ¿Cuál es la actitud para que esta palabra funcione? Con humildad, con mansedumbre. Porque hay gente que dice, no, yo no recibo eso. Pues no va a recibirla, porque esta palabra funciona para quien la recibe. Bendito sea el Señor, debe ser recibida. ¿Qué más es esta palabra? Es lo más seguro que tenemos. Lo más seguro que tenemos. O sea, ¿por qué vivimos así? ¿Por qué vivimos confiados? ¿Por qué tenemos que cuidarnos? Y yo lo digo, lo predico, y tenemos que acatar, por supuesto, las autoridades, los decretos del señor presidente de la República, los decretos de los señores, del señor gobernador, de los alcaldes. Y yo le enseño a la iglesia que hay que acatar, porque el Señor nos mandó a acatar las autoridades. Debemos acatarlas. Pero ¿por qué no tememos? En el sentido de que nos vienen las luchas, de que vienen tantas cosas y no tememos, porque nosotros tenemos un seguro. No es el seguro de la EPS,
No es el médico, no es que tengamos dinero, no, 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 ese no es nuestro seguro. Tenemos como seguro la palabra de Dios. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es que nosotros tenemos bastantes razones. Yo te estoy dando razones por la misma palabra de por qué estoy apasionado de la Biblia. De que por qué estoy apasionado de lo que Dios dice. Por qué leo este libro. Y porque es cada vez que lo leo y cada vez que me meto en sus letras, en sus párrafos, en sus líneas, me encuentro con cosas lindas y extraordinarias. Bendito sea el Señor, y me apasionan seguírselas comunicando y seguirlas predicando. ¿Por qué? Porque sé que tenemos lo más seguro. Aquí en esta palabra el amor de Dios se perfecciona. Dice el primera de Juan capítulo 2 versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Sabe que el amor de Dios se perfecciona en el que guarda la palabra? En ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Dios. También dice primera de Juan 2:14, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Los jóvenes son el objeto del menosprecio de alguna manera. El joven siempre es visto como el débil, como el objeto que se deja manipular. El joven es visto como el que se deja llevar de un lado para otro porque no tiene experiencia. Pero el joven que ha recibido la palabra de Dios, dice la palabra así: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Si tenemos una juventud que no tiene experiencia, porque ¿quién tiene experiencia cuando se es joven? Cuando se es un muchacho, ¿quién sabe las cosas de la vida? No, no lo sabe. Pero vemos a los muchachos ahí, los felicito por estar conectados. Ahí en el culto, dando testimonio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios te ha guardado. Usted es un joven fuerte y la palabra de Dios permanece en usted y ha vencido hasta el mismo maligno. Bendito sea el Señor. Pero hay una cosa, hay que predicar. Pablo dijo: te ruego que prediques la palabra. Instó a Timoteo a que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. A que se anime a hablar de la palabra, aunque parezca que no hace nada. Aunque pareciera que la palabra de Dios como que no hace eco, como que nadie la escucha. Pero Pablo dice: que se predique la palabra de Dios, así no sea el tiempo oportuno, porque ella redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ella llega a hacer eso, ella llega a formar, porque la palabra es eso, la instrucción. Bendito sea el Señor. Y nos encargó, y aquí voy terminando. Pablo dice que esta palabra es un encargo. Nos la encargó el Señor para que la prediquemos, porque es la palabra de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sabe cómo se reconcilia el hombre con Dios? Por la palabra. ¿Sabe cómo la gente se reconcilia? Aún en el que dice que no cree en la palabra. Porque es que la gente que no cree en la palabra sí usa la palabra. ¿Usted ha visto una pareja de novios que se haya reconciliado? ¿Y usted qué cree que cómo es que se reconcilian esos dos? Alguno de los dos le pide perdón al otro. Por medio del perdón.
alguno de los dos está orgulloso y dice, no le vuelvo a hablar, pero baja la cabeza, se vuelve humilde y se reconcilia. Así se reconcilian los vecinos, así se reconcilian las parejas. Aunque el hombre no crea, lo que el hombre hace para cuando hay esa reconciliación es por la palabra. Cuando el hombre se humilla, cuando el hombre pide perdón, cuando el hombre pide disculpas, está usando la palabra de Dios, está echando mano a la palabra de Dios. Y por eso sucede. Y la gente puede volver a tener esa comunión, porque se apela a la palabra de Dios. Concluyo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Así que lo que nosotros enseñemos debe estar ajustado a la palabra, a la doctrina de la Biblia. Por eso no podemos predicarte otra cosa. Yo no soy bueno para ilustrar sermones y yo, bueno, felicito a los que lo pueden hacer, que ilustran el sermón con una historia, con otra. Tal vez en algún momento lo hago, pero lo que me apasiona, lo que me llena el alma, es predicarte la Biblia. Porque yo sé que cuando predico lo que dice la Biblia, si yo me ajusto a lo que enseña la Biblia y no a otra cosa, sino a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a esta doctrina, porque la palabra doctrina es enseñanza, o sea, a lo que enseña la Biblia, entonces yo no estaré envanecido. Pero por eso hay una cantidad de predicadores en el mundo envanecidos, hablando cosas que no son, porque no predican la Biblia, no hablan de la verdad contenida ahí, no hablan para que la gente se convierta y se salga del pecado, hablan para que la gente se convierta en seguidores de ciertos hombres y de ciertos personajes y le auguran para este año que van las cosas a cambiar, que tendrás felicidad, que no te van a venir problemas. Y claro, quien no le gusta escuchar un mensaje así, un mensaje que le diga que todo va a ir bien, pero estos son falsos ministros, son falsos profetas que usan la palabra de Dios como un instrumento para su propio bien y para su propia gloria, pero ellos recibirán su recompensa. Pero iglesia de Dios, mantengámonos predicando la palabra bendita del Señor, tal y como Dios nos la mandó, porque si nos apasionamos por la palabra, alcanzaremos la vida eterna. Y no solamente nosotros, sino muchos más van a alcanzar la palabra de Dios y vamos a ver mucha gente salva. Vamos a dar gracias al Señor por la palabra. Vamos a decirle a Dios gracias porque nos has traído, nos convenciste un día. Éramos duros, éramos rebeldes, no habíamos cogido con seriedad, porque muchos no tenían seriedad por la palabra de Dios, veían esto como cualquier cosa, pero un día Dios nos convenció por la palabra y vimos la seriedad, la bondad de la palabra del Señor, y hoy estamos felices, agradecidos con Dios de que nos haya arropado la palabra. Salimos confiados en la palabra. Amén. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. No te voy a dejar, lo dice la palabra. Así que yo estoy seguro de eso. Y tengo cantidad de promesas. Si me siento intranquilo, Él me dice, yo soy tu paz. Si me siento enfermo, Él me dice, yo soy tu sanador. Porque yo oigo a los hermanos, a la iglesia, y dicen, vamos a pedirle al médico por excelencia. Pero yo voy más allá. Jesús es más que un médico. El médico receta y hace una fórmula
y coge y opera y coge un órgano y lo trata de poner. Él solamente es eso. Pero mi Jesucristo es más que médico. Él es el sanador. Él creó nuestro cuerpo, nuestros órganos. Por eso es capaz de ponerle un órgano nuevo. Si los pulmones se te dañaron, si se te dañó el hígado, los riñones, la columna, Él te lo pone nuevo porque Él es el sanador. Aleluya. Y eso es lo que dice la Biblia. Yo soy tu sanador. Esa es la palabra que te predico. Recíbela. Recíbela. Soberano Dios, gracias Señor. Oh Santo de Israel, gracias Señor por la palabra. Gracias Señor, porque en esta palabra yo estoy confiado. Porque en esta palabra yo tengo seguridad. Esta palabra le va a dar seguridad a alguien hoy. Esta palabra que es viva lo va a animar, lo va a fortalecer, lo va a sanar. Lo va a estimular a vivir una vida distinta. Lo va a estimular a un nuevo nacimiento. Lo va a estimular a la iglesia a predicar la palabra, a llevar estas buenas nuevas, a ser un embajador de Cristo, un representante, no de cualquiera, sino de mi Dios eterno, a través de la bendita palabra. Y estaré confiado que no son mis palabras, son tus palabras. Oh Señor, te pido que mi corona adornada de perlas esté, por haber ganado a aquellas personas